Minutos. A esta hora vamos a conversar con el ministro de Salud, Fernando Ceballos. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muy amable. Bueno, quisiéramos tener algunos alcances respecto a cómo ha ido el avance del proceso de vacunación, sobre todo en los últimos días, en el último fin de semana. ¿Cómo van los números respecto a esto? Bien, bueno, la verdad que esta semana ha sido muy buena. La semana pasada nosotros llegamos al 1.980.000 vacunados. Esta semana, del 29 al 5, tenemos una cifra de 2.042.000 vacunados en esta semana, de los cuales 816.000 corresponden a personas protegidas con 2 dosis y 751.000 a personas con 3 dosis. Esto es importante porque usted sabe que la mejor cobertura la tenemos cuando hay 2 dosis en la persona, no solamente una. En el caso de las personas mayores de 60 años, la tercera dosis también es importante cuando ya pasaron más de 5 o 6 meses desde la última aplicación. Así que sí, se va avanzando, la verdad, esta semana con paso más acelerado todavía. Se han incrementado la cantidad de brigadas. Y hay regiones que han levantado su vacunación de manera muy interesante, no solamente ¿Como Lima, cuáles, por ejemplo? Porque había hace algunos días algunas regiones que generaban preocupación debido precisamente al bajo porcentaje o a la lentitud en el tema de del avance de la vacunación. ¿Qué regiones han remontado, digamos, ese escenario? Bueno, la región que más ha repuntado esta semana ha sido Loreto, que ha logrado un avance importante ya desde la semana pasada. Pero en realidad es lógico que el avance en estas regiones sea un poco más lento, no solamente por idiosincrasia, por razones de tipo religioso, que a veces en algunas comunidades nativas dificulta un tanto la vacunación, sino además por razones geográficas, objetivas, ¿no? En estas regiones, y volver con la primera y segunda dosis es realmente complicado. Hace pocas semanas estuvimos, la verdad, en Angamos, vacunando a las comunidades Maché. Yo fui personalmente, fuimos en un hidroavión, pero por tierra son 15 días para desplazarse hasta estos lugares. Entonces es obvio que la vacunación aquí avance más lentamente, pero qué bueno que se haya acelerado en estas últimas 2 o 3 semanas de manera significativa. Loreto es una de las regiones que encabeza la vacunación esta semana. Muy bien. Con respecto, para ir un poco cerrando ese tema, respecto a la tercera dosis, al inicio del anuncio surgió cierta confusión respecto al tiempo que debía pasar o que se debería tomar en cuenta para acudir a un vacunatorio y aplicarse esta dosis de refuerzo. ¿Es a los 5 meses cumplido de la segunda dosis, a los 6 meses? Y en el otro sentido, necesitamos que aparezca en el padrón de la página web del MINSA nuestro nombre para acudir a un vacunatorio, o simplemente podemos tener la fecha de referencia de la segunda dosis para de inmediato cumplir el tiempo correspondiente, acudir a vacunarnos? No, la vacunación en este momento está abierta, es libre, y es a partir de los 5 meses a todas las personas mayores de 18 años. Obviamente hay que acreditar de alguna manera que uno ya tiene las 2 dosis para tener el registro de quienes reciben una tercera dosis, pero no hay ninguna restricción en el sentido de que no necesitan esperar un turno específico, simplemente acuden y se pueden vacunar. Entonces, no es necesario que aparezca, por ejemplo, mi nombre, por ejemplo, en el padrón para yo acudir. Ni bien cumpla los 5 meses, de acuerdo a la segunda dosis, puedo acudir, sin ningún problema. Así es, o con el carnet de vacunación o acreditando en el celular el código QR donde aparece la cantidad de dosis recibidas, ¿no? Simplemente con eso uno va y se vacuna. Ministro, en las últimas semanas también ha generado cierta atención y preocupación un incremento en el número de contagios. ¿Qué números se están manejando también en este sentido, sobre todo con la aparición de esta nueva variante Omicron, ¿no? Todavía hay algunos estudios preliminares, incipientes, pero definitivamente pues la aparición de esta nueva cepa que genera cierto temor. ¿Cómo va esto? Sí, bueno, en primer lugar, si bien esta variante ha aparecido en distintos países del mundo, en nuestro país todavía no ha sido detectada. El pasajero que dio positivo en Japón, acá se ha hecho todo el rastreo y ninguno de sus familiares o contactos ha dado positivo para Omicron. Sin embargo, en el país sí sigue aumentando la cantidad de contagios por la variante Delta.
en ese 94% de los casos que se están presentando en el Perú, que igual es una variante bastante contagiosa, con cifras que en general van en ascenso de manera, yo diría, leve a moderada, pero que por supuesto nos genera una preocupación importante y estamos reforzando las medidas, incrementando la vacunación, las pruebas moleculares. ¿No hay indicios de que esto pueda ser el inicio de una tercera ola, por lo menos en este momento? Bueno, en este momento no podemos hablar de una tercera ola, pero sí de un rebrote de los casos de COVID y que sí, obviamente se crean las condiciones para que pueda aparecer una tercera ola si no tenemos los cuidados necesarios. Por eso el temor que en estas fiestas la movilización de la gente, muchas veces de manera no cuidadosa, pueda actuar como un detonante para una tercera ola en nuestro país. Esta es una preocupación no solo del Ministerio de Salud, sino de todo el Poder Ejecutivo. Por eso las nuevas normas que se han sacado a partir del 10 de diciembre y también el acelerar la vacunación. ¿Y cómo va esos preparativos precisamente a partir del 10 de diciembre, fecha en la que se va a exigir el carnet de vacunación con las 2 dosis por lo menos completas para poder finalmente asistir a locales en general? ¿Cómo van esos preparativos? ¿Ya están las directivas totalmente claras para que se pueda aplicar? Sí, por supuesto, ya hay niveles de coordinación con los gobiernos locales, también nos hemos reunido con los directivos de los centros de abastecimiento, de los moles, para explicarles el mecanismo mediante el cual se llevaría adelante el control. Hemos encontrado una total colaboración por parte de la ciudadanía y sobre todo de los directivos, de las empresas, que entienden que controlar la pandemia tiene mucho que ver con la reactivación económica, ¿no? Aquí correr para abrir todos los negocios sin ningún control sería, la verdad, lamentable para nuestra reactivación económica. ¿Ustedes han evaluado, por ejemplo, a través de las redes sociales, se comentaba en algunas salas de cine que existen salas para personas vacunadas y para personas no vacunadas? ¿Ustedes han evaluado estas situaciones y qué tanto podría esto generar nuevos brotes de contagio, ¿no? Porque estamos hablando de personas ubicadas en un espacio cerrado, básicamente, expuestas y no vacunadas. ¿Han evaluado eso ustedes, ese tipo de escenarios? No, por supuesto, es que hay restricciones de distanciamiento que no se han modificado. Es decir, el hecho que esté vacunado, y es buena la pregunta que usted me hace para informar a la ciudadanía, el hecho que estemos vacunados no significa que no podemos contagiarnos. Lo que hace la vacuna es protegernos si es que se presenta la eventualidad de una complicación de la enfermedad. Pero esto no significa que no podemos contagiarnos y en el caso que tengamos una comorbilidad podemos agravarnos. Por eso es que no basta las 2 dosis, hay que estar en ambiente, y esto también es responsabilidad de los dueños de algunas salas de espectáculos, de cuidar que se mantenga el distanciamiento social, que se mantenga correctamente el aforo y el tiempo establecido, claro, de inmovilidad de la gente. Ahora, una especificación respecto al control sobre el carnet de vacunación o el proceso de vacunación con 2 dosis a partir del 10 de septiembre. ¿Qué es lo que se va a exigir o qué es lo que ustedes han planteado? La presentación del carnet de vacunación, digamos, el formato digital. ¿Cómo se está manejando esto? Para que haya claridad. Exactamente. O se presenta el carnet de vacunación o se presenta el celular con el código QR donde uno encuentra la cantidad de dosis aplicadas y el nombre de la persona para poder ingresar. Incluso hoy estamos lanzando un certificado de vacunación digital, el CBD, que es entrando a una app móvil, carnet de vacunación, en Play Store, y una vez que se instala esta plataforma, se puede ingresar con el DNI, ver el código QR y establecer, digamos, un reaseguro en la vacunación. ¿Hoy lanzan esa aplicación o ya está funcionando? Sí, actualmente ya está funcionando. Okay. A partir del día de hoy la estamos lanzando para generar un reaseguro sobre la vacunación, lo cual no quiere decir que la anterior no sirva, se sigue manejando, pero esta es una nueva alternativa si queremos asegurar el control de la persona correctamente vacunada. Claro. Ministro, si me permite, solamente para cambiarle de tema, ¿no? Esta semana va a ser una semana sin duda de mucha expectativa,
sobre todo por las reuniones que ya viene sosteniendo el Ejecutivo con algunos representantes de fuerzas políticas debido a esta moción de vacancia. Mañana también se va a debatir la admisión de esta moción. ¿Cómo se evalúa desde el Ejecutivo esta situación que se presenta en nuestro país? Bueno, yo creo que es importante el diálogo planteado con el presidente, ¿no? La intención es conversar con todas las fuerzas políticas, intercambiar opiniones sobre esta situación, transparentar cualquier duda que las fuerzas políticas puedan tener. Esto me parece siempre conversar, siempre dialogar, siempre poner sobre la mesa las propuestas y las dudas que puedan haber, me parece que es importante, ¿no? Más allá que yo en lo personal creo que independientemente de estas conversaciones que son valiosas, el gobierno debe enfocarse sobre todo en conversar con los sectores más dinámicos de la población, no solamente las fuerzas productivas empresariales, sino también los trabajadores y los sectores que tienen muchas expectativas en este gobierno y que necesitan que el gobierno se acerque y les explique cuál es la ruta y los sectores y adelante el gobierno, ¿no? y los sectores que de pronto tengan la disposición de conversar, se lo digo por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular y de Renovación Popular han anunciado que no van a acudir a la cita, a la invitación que se ha formulado desde el Palacio de Gobierno. Bueno, cada uno asume su responsabilidad histórica frente al pueblo. Yo creo que el pueblo lo que quiere es que el gobierno pueda avanzar en sus objetivos, en sus propuestas por las cuales ganó las elecciones, y para esto, más allá de las diferencias, todos tenemos que sumarnos a aportar, a colaborar y a plantear, digamos, distintas rutas, ¿no? Si no se quiere conversar, me parece que lo que aparece es una clara intención de obstruir la gestión de gobierno, de no reconocer el resultado de las urnas, pero bueno, esa es la responsabilidad histórica de cada una de las bancadas. Yo creo que el país, por la pandemia, por la situación económica, necesita que nos acerquemos, nos sentamos en una mesa y conversemos. Por eso decía que conversar con las fuerzas políticas es importante, pero también es importante sentarse con las fuerzas sociales y populares, ¿no? Que son las que en definitiva echan a andar el país, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, ministro. Muy amable por habernos atendido. Que tenga un buen día. A ustedes, gracias. muy buenos días.